Ya estamos aquí en Hablemos Derecho. Ya saben que siempre estamos prestos a subsanar cualquier situación jurídica, cualquier inquietud, cualquier duda y por supuesto cualquier comentario. Les agradecemos infinitamente sus muestras de apoyo, sus sugerencias también de contactos y bueno, todas sus llamadas y sus mensajes que hemos recibido a lo largo de toda la semana. Recuerden que el Programa Nacional de Asistencia Jurídica es una fundación, brindamos asistencia jurídica a grupos vulnerables y bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar acerca de estas personas en situación de vulnerabilidad y cómo se les administra justicia y cómo se les debe administrar justicia. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado de honor. Vamos con la licenciada Daniela para que nos ayude a presentarlos formalmente. Sí, maestro, buenos días. Para mí es un gusto presentar al maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde. Él es licenciado en Derecho, con maestría en Derecho, Orientación Civil, maestría en Procuración y Partición de Justicia, con especialidad en Técnica Legislativa y actualmente estudia el doctorado en Derecho. Es juez 15º civil de proceso oral y es un gusto que esté con nosotros. Y bueno, pues además un invitado ya conocido por todos y cada uno de ustedes. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias al Instituto de Estudios Judiciales por la confianza. No, por supuesto que sí, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a su presidente, por supuesto, por favorecer el que jueces como usted pues se presenten en nuestro programa pues para difundir la cultura de la legalidad y por supuesto las actividades del mismo tribunal. Sí, es muy importante que la gente conozca qué está haciendo el tribunal precisamente por impartir justicia a todos. Y bueno, hoy un gran tema. Las personas en situación de vulnerabilidad. Debo decir que atendemos como fundación a muchas de estas personas que están ávidas de justicia y que a veces no saben cómo llegar al tribunal y no saben que el tribunal tiene las formas de poder administrar justicia de manera más conveniente. ¿Cómo podemos llamar o cómo podemos definir a lo que son los grupos vulnerables, maestro? Los grupos vulnerables son ese conjunto de personas que por su situación muy particular no se encuentran en las mismas condiciones de igualdad materialmente que los demás. Lo importante de poderlos identificar es que el juzgador, en el caso específico de la impartición de justicia, debe de ser sensible en ubicarlos, identificarlos, para poderles garantizar las mismas condiciones de equidad al momento de impartir justicia. Por eso estos grupos vulnerables debemos de identificarlos para que precisamente podamos garantizar que a todos se les administre justicia en forma equitativa. Los principales grupos de vulnerabilidad que nosotros podemos ubicar medularmente son los adultos mayores, los niños, las mujeres víctimas de la violencia, las mujeres víctimas de la trata de personas, los grupos indígenas. Son los grupos de vulnerables que principalmente nosotros como impartidores de justicia debemos de proteger a efecto de que se les imparta justicia en la misma forma que a los demás. Muy bien, además parte de una idea de equidad en donde pues a todos los que son iguales, por ahí decían, a los que son iguales hay que tratarlos iguales, pero a los que son desiguales pues hay que tratarlos igual, de forma desigual, para tratar de equilibrar la balanza de manera de que podamos lograr la equidad, ¿no es así? Sí, aquí hay algo muy importante. La ley establece que todos somos iguales frente a ella. Sin embargo, la igualdad meramente formal declarada por la ley no es suficiente para que en el mundo real precisamente podamos garantizar esta igualdad. Precisamente por esto, las normas jurídicas más actuales y las últimas jurisprudencias, tanto de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que esta igualdad debe de materializarse. Esto ha implicado el hecho de que llevemos esta igualdad a un sentido más material. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que no basta con que solamente se reconozca formalmente la igualdad, sino que el juzgador ahora tiene que llevar esta igualdad a un sentido más práctico. Que eso es lo más difícil, porque siempre ha estado la idea de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley, pero la materialización es lo más complicado, ¿no? Sí, ahora tenemos forzosamente que identificar que en el caso de que nosotros percibamos esas condiciones de desigualdad, tenemos que buscar precisamente la equidad. ¿Qué significa? Que reconocida la desigualdad,
debemos nosotros buscar de alguna forma que se pueda materializar una igualdad lo más exacta posible a efecto de que todos tengan las mismas condiciones de acceso a la impartición de justicia. Que eso es lo más importante de estos protocolos para grupos vulnerables que estamos obligados a aplicar y materializar los jueces. Muy bien, y hablando de estos protocolos, sabemos que hay protocolos que se han realizado, que se han creado precisamente para que el juzgador, y no solo el juzgador, sino todas las autoridades de gobierno, sepan cómo tratar estas situaciones que podrían ser muy complicadas para el justiciable, que en este caso del Poder Judicial, pues requiere que se le administre justicia. Sí, aquí de acuerdo al grupo vulnerable que nosotros identificamos, vamos a aplicar estos protocolos. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es una serie de procedimientos que el juez está facultado a aplicar a efecto de garantizar esa equidad entre la persona perteneciente al grupo vulnerable para poderlo llevar a las condiciones de igualdad. Lo importante del protocolo es que debemos de quedar claro que pocos protocolos se encuentran expresamente establecidos en la ley. No porque a la ley no le interese la aplicación de los protocolos, sino porque el protocolo parte de un supuesto de sensibilidad de parte del juzgador a efecto de materializar esas condiciones de equidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de editar una serie de protocolos precisamente respecto de varios grupos vulnerables. Los ancianos, los niños, las personas que están afectadas de alguna incapacidad, las personas víctimas de la violencia familiar, etcétera. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, tiene incluso incluidas dentro de sus leyes varias facultades que el juez tiene para poder garantizar estas condiciones de igualdad a fin de ejecutar estos protocolos. De tal manera que sea a través de un protocolo que es propuesto o a través de las propias disposiciones de la ley, los juzgadores tenemos amplias facultades para poder ejecutar estas actividades a fin de poder garantizar la igualdad entre las partes. ¿El protocolo es una guía? ¿Es vinculante? Es decir, ¿obliga al juzgador a actuar de determinada forma? ¿O es un criterio que se sugiere como lo más aceptable para que se pueda administrar justicia de una forma más efectiva, más real para el justiciable? Tenemos tesis jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el incumplimiento de estos protocolos en ningún momento puede traducirse como una violación al procedimiento a efecto de que nos veamos obligados a reponerlo y tener que ordenar el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, a pesar de que existe esta tesis, no debemos de perder de vista que la misma ley nos da la potestad para poderlos aplicar. ¿Esto qué significa? No, lo que hace rato comentaba, no es tanto el hecho de que la ley no les esté dando la importancia y que no los establezca como vinculatorios. Lo que pretende la ley es que los jueces seamos sensibles para valorar el caso en concreto y poder aplicar estos protocolos. ¿A qué voy con esto? No necesariamente el hecho de que dentro de un juicio intervenga un indígena, por ejemplo, significa que necesariamente voy a aplicar el protocolo, porque muchas veces hay comunidades indígenas que se encuentran completamente integradas al núcleo social y bajo esa perspectiva no hay vulnerabilidad. No hay vulnerabilidad porque se encuentra en las mismas condiciones de igualdad que cualquier persona ajeno a este grupo indígena. Pero va a haber casos concretos en los cuales la persona verdaderamente se encuentra aislada del entorno social y de ahí precisamente que esté en condiciones de vulnerabilidad, y es cuando el juzgador debe de aplicar estos protocolos. En ese sentido, es que la ley lo que busca es que los juzgadores seamos más sensibles al caso práctico para poder aplicar estos protocolos. ¿Cómo se identifica a una persona en situación de vulnerabilidad? Muchas veces porque la demanda que les llega lo menciona, lo señala como tal, y eso pues nada más sería cosa de valorarlo y ver los otros elementos. Pero cuando no se señala en la demanda, ¿es posible advertir una situación de vulnerabilidad? Sí, aquí los juzgadores tenemos que ser muy sensibles. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Desde que se nos presenta una demanda, por ejemplo, en materia civil o mercantil, lo primero que hacemos, independientemente de revisar los demás requisitos que la ley señala para poder admitir o no la misma, es revisar si del cúmulo de documentos que nos acompañan o de manifestaciones que hace el actor en su demanda, nosotros podemos desprender que dentro de ese juicio es parte alguna persona que forme parte de estos grupos vulnerables. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando demandan a un adulto mayor, nosotros podemos identificar, si me exhiben, por ejemplo,
las copias certificadas de una escritura pública, de la lectura de los antecedentes, ver que alguna de las partes actor o demandado pertenece a este grupo vulnerable. Desde ese momento, nosotros ya encendemos el foquito de que es parte un grupo vulnerable y podemos ejecutar algunos o todas las medidas dentro de nuestro protocolo para protección de adultos mayores. Vamos a un caso que es muy común en materia civil, el hecho de que demanden la prescripción positiva de un inmueble o el otorgamiento y firma de escrituras de un inmueble. Compro la casa y pretendo demandar a la persona que no me quiere firmar las escrituras ante el notario público. En muchas de las ocasiones la persona a la que demandan pertenece a un grupo mayor, a un grupo vulnerable de adultos mayores. En esos momentos nosotros, independientemente de nuestra obligación de admitir la demanda, de emplazar al demandado, ordenamos ciertas medidas de protección. ¿De protección a qué? Al mismo adulto mayor, a fin de garantizar que se encuentra en condiciones de igualdad en cuanto al hecho de que, de acuerdo a su situación de salud y familiar, es una persona independiente y conocedora de su situación jurídica. Es decir, que por lo menos sabe por qué lo están demandando o por qué está demandando y que está debidamente informado de su situación. Sabes que tu situación es esta, puedes ganar o perder por tales y cuales razones. Que tenga una independencia de decisión, es decir, que no está firmando documentos nada más porque su hija le dijo fírmale aquí papá o la nieta fírmale aquí abuelito. Conoce perfectamente qué está haciendo y cuáles pueden ser las consecuencias legales. Pero además el hecho de que es verdaderamente independiente, es decir, es una persona que por su situación particular y familiar puede tomar decisiones sin tener que preocuparse. Si yo no firmo, mi hija no me va a dar de comer, mi hija ya no me va a dar techo y vestido, etcétera, que no está siendo condicionado. Eso es bien interesante y si no tiene inconveniente regresamos en un minuto y continuamos con este punto porque unas de las personas que tienen mayor vulnerabilidad son los adultos mayores. Vamos a seguir hablando de esto, amigos. Vamos a un corte comercial. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios a las redes sociales, Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, al Twitter, @PNJ_AC y por supuesto al chat de IMEFI, que también lo pueden utilizar y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas. Regresamos en unos minutos. Descubre todo lo que hay detrás de los impuestos en Impuestos Bajo la Mira con José Padilla, todos los jueves a las 10 de la mañana y repetición a las 4 de la tarde por www.imefi.tv. Bienvenidos, buenos días. Esto es Impuestos Bajo la Mira. Comenzamos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo al curso Correcta Integración de los Expedientes Laborales. Será impartido por el Dr. Leopoldo Reyes Equiguas. Inicia este sábado 8 de noviembre, dura 5 horas. Aparta tu lugar y llámanos al 5601-7371 y no olvides visitar www.imefi.com. No dejes pasar la oportunidad de inscribirte al taller La Importancia de la Propiedad Industrial, impartido por el maestro José Manuel Miranda de Santiago, el licenciado en Derecho Ernesto García Reséndiz y el maestro Daniel Reséndiz Barajas. Este martes 11 de noviembre. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Asiste al curso Nuevo Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones. Incluye el taller para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo e integración de comisiones mixtas. Será impartido por la licenciada en Derecho y especialista fiscal Tania González Covarrubias el próximo martes 11 de noviembre. Inscríbete al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. ¿Qué esperas para llamar IMEFI? Inscríbete al curso Nóminas, Retenciones y Obligaciones Fiscales, impartido por la maestra Rosa Huepa Onofe. Inicia este miércoles 3 de diciembre. No faltes, inscríbete al 5601-7371 y visita nuestra web www.imefi.com. IMEFI te espera en el curso Contabilidad Electrónica y su implementación en Aspelcoy, con la expositora, la licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Tienes dos opciones en IMEFI Coyoacán, el martes 11 de noviembre o el sábado 15. O en nuestra sede en Querétaro, el miércoles 3 de diciembre. El curso tiene una duración de 5 horas. ¿Qué esperas?
Llama al 5601-7371 para pedir mayor información. Bien amigos, ya estamos de regreso. Estamos hablando de grupos vulnerables y su administración de justicia, es decir, cómo se les administra justicia a estos grupos vulnerables. Estábamos hablando acerca de los adultos mayores, unos justiciables que en mayor medida sufren de discriminación, de malos tratos, de fraudes. A veces comentábamos por la falta de conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Y por eso el juzgador les explica qué es lo que está pasando en ese juicio. Sí, mira, lamentablemente, por la experiencia te puedo decir que la mayoría de las afectaciones que sufren los adultos mayores son durante su vida y después de su muerte. Y evidentemente me refiero a afectaciones de carácter medularmente patrimonial. ¿Qué es lo que sucede? Desde que son demandados o promueven un juicio, si están en vida, muchas veces no son lo suficientemente informados de cuál es la situación jurídica, para qué es el juicio, qué van a ganar con el juicio, qué riesgos corren con el juicio. ¿Qué es lo que están firmando, ¿no? Exactamente. Muchas veces ellos confían en los hijos, en los nietos, en los sobrinos, y ¿sabes qué? Pues tú nada más fírmale aquí, no te preocupes, yo te voy a arreglar la situación de tu inmueble, yo te voy a arreglar la situación de tu pensión, qué sé yo. Y firman prácticamente en blanco. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, como juzgadores, dentro de este protocolo de protección de adultos mayores, emitimos diferentes medidas de protección, por lo menos para asegurarnos que no se vulneran estos derechos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, número 1, giramos un oficio al DIF del Distrito Federal, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que por su conducto se designe un trabajador social que vaya a su domicilio y analice su situación en particular. Situación de salud, situación familiar, situación económica, situación de vulnerabilidad y de independencia. Eso nos permite saber si el adulto mayor está siendo protegido, tiene una independencia económica, si depende absoluto al 100% parcialmente de la gente, si lo están informando. Giramos un oficio a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de que se designe algún defensor de oficio, no con la intención de que se revoque su defensor particular, en el caso de que tenga un defensor particular, sino con la intención de por lo menos saber si está siendo lo suficientemente informado. A ver, ¿su abogado qué hace? ¿Le informa a él o le informa a sus nietos o a sus hijos o a sus sobrinos? ¿Está bien enterado de para qué promovió el juicio, de que lo están demandando, qué puede suceder o qué no puede suceder? Eso nos permite saber si efectivamente su derecho a la debida defensa legal está siendo cumplimentado. Además, le giramos el oficio en el caso, por ejemplo, de que es demandado, o incluso en algunos casos de que es actor, si no sabemos o no tenemos la seguridad si está vivo o muerto, de girarle un oficio al registro civil para que nos hagan una búsqueda de todas las actas de defunción y poder saber si está vivo o muerto. Y vas a pensar a lo mejor que es algo innecesario, pero yo te podría decir que de 10 asuntos, 8 nos remiten el acta de defunción, incluso de actores, donde evidentemente falsifican la firma. De actores. De actores. Es decir, el demandante. Y resulta que le falsificaron la firma al adulto mayor ya fallecido, como si él estuviera promoviendo el juicio. O a la inversa, demandan a una persona que ya falleció. Y es muy común que simulan que en el domicilio se va a hacer el emplazamiento. Sí, aquí vive, pero ¿qué cree? Se fue a trabajar, fue al mercado, fue a ver a su hermana, anda de viaje y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento que nos llega el acta de defunción, nos damos cuenta que la persona ya falleció. También lo que hacemos en algunos casos es girarle un oficio a la Fiscalía Especial de Delitos en Materia Familiar, que tiene a su vez varias mesas en relación a adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, de trata de persona o de menores, en la cual el mismo Ministerio Público nos auxilia a investigar si la persona efectivamente está viva o no, si no está siendo víctima del abuso de parte de su familiar o está siendo víctima de la violencia familiar. Todas estas medidas que te estoy comentando y que obviamente derivan de una serie de interpretaciones de la Ley de Protección de Adultos Mayores y de otras disposiciones legales, nos han ayudado a los juzgados a poder identificar y proteger a estos adultos mayores. ¿Qué te puedo decir? Nada más en el caso de adultos mayores, la experiencia que hemos tenido varios juzgadores. Hemos identificado juicios contra personas ya fallecidas, juicios en los cuales el adulto mayor no es informado de su situación. Es más, incluso hemos evitado la firma de convenios donde el adulto mayor le está dando el derecho a sus hijos, sobrinos, familiares, a que ellos se vayan del domicilio y se queden con su casa. En ese momento platicamos con ellos, les informamos y se dan cuenta del error que están cometiendo.
Y hemos detectado incluso hasta procedimientos fraudulentos donde los mismos actores están relacionados con los demandados, también, ¿no? Con toda la intención de a un tercero quitarle la herencia o quitarle el patrimonio a un adulto mayor. O sea que verdaderamente han sido muy eficaces y eficientes. ¿Qué recomiendo en este caso si alguna persona de tu auditorio pertenece a este grupo vulnerable de adultos mayores? Pues infórmense, acérquense a su juzgador. Los juzgadores estamos obligados a inmediar directamente con los justiciables, aun cuando tengan su abogado, para informarles de su situación. No les vamos a dar una asesoría, no los vamos a defender, pero sí les vamos a informar de su situación y que ellos evidentemente pues, puedan tomar una decisión lo más independiente posible. Y ahí está el mensaje. Está bien que confíen en su abogado, está bien que confíen en sus parientes, en su familia, pero bueno, el juzgador es el que les puede dar la idea de cómo está el asunto, de qué es lo que está pasando. Por supuesto, están impedidos para dar una asesoría, pero sí pueden explicar cómo va el proceso. Sí, el hecho que nosotros tomemos estas medidas de protección a adultos mayores y a cualquier grupo vulnerable en ningún momento significa que nosotros tenemos un interés en el asunto o que creemos que alguien gane o pierda. Lo único que buscamos con esas medidas de protección, independientemente de dar debido cumplimiento a los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, es buscar esas condiciones de equidad e igualdad entre todas las partes que forman parte de un juicio, sea civil, mercantil, familiar, penal. ¿En qué momento se giran los oficios? Desde que se admite la demanda, la audiencia preliminar, usted es juez de proceso oral civil, ¿en qué momento se giran esos oficios? ¿En el momento en que se dé cuenta el juzgador de esa situación de vulnerabilidad? En el momento que nosotros identificamos un grupo vulnerable es cuando lo hacemos. En el caso, como tú lo comentas, actualmente soy juez oral, pero antes de ser juez oral fui juez de primera instancia. Incluso en ese procedimiento también lo hacíamos. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí lo único que tenemos que hacer es ser sensibles a identificar al grupo vulnerable y en el momento que lo identifiquemos, emitir estas medidas de protección. ¿Se detiene el proceso? ¿Se suspende en lo que rinden los informes las autoridades? ¿O puede seguir su curso sin ningún problema y si es que llega el informe, pues tomarlo prudencialmente para dictar la sentencia? No se suspende el procedimiento. Nosotros no podemos suspender procedimientos así nada más porque sí. La ley nos señala los casos específicos para suspender el procedimiento. Sin embargo, sí tomamos las medidas de protección durante el desarrollo del juicio. Si del resultado de estas medidas de protección desprendemos alguna causa legalmente autorizada para suspender el procedimiento, lo hacemos. Un ejemplo, si resulta que la persona a la que demandaron o que promueve el juicio ya falleció, estamos obligados a suspenderlo hasta en tanto se designe el albacea de la sucesión. Ese es un caso muy preciso, ¿no? Evidentemente, dependiendo del resultado de estas medidas de protección, nosotros nos hacemos de elementos para poder emitir la sentencia independientemente de lo demás. Pero aquí depende mucho del caso en concreto. Hay muchos grupos vulnerables. Los adultos mayores sufren en mayor medida esa característica de vulnerabilidad o esa situación, ese contexto, pero no son los únicos. Recuerdo que también están las mujeres víctimas de violencia, cuando a veces por medio de la violencia las hacen firmar un contrato o simplemente les obligan a hacer determinado acto jurídico, en realidad pues por el miedo que tienen, pues ellas hacen varias cosas, ¿no? Sí, te puedo poner un ejemplo muy común de las mujeres víctimas de violencia familiar. ¿Qué sucede al momento de que se da la violencia y se promueven los juicios de divorcio? Afortunadamente tenemos un divorcio encausado que ya prácticamente con la sola petición el matrimonio se extingue. Sin embargo, el procedimiento continúa en lo que se refiere a la liquidación de la sociedad conyugal, en el caso de que exista, en lo que se refiere a la patria potestad, a los alimentos, todo ese tipo de situaciones. Durante este procedimiento, las condiciones de vulnerabilidad de la mujer que es víctima de violencia pueden ser diametralmente opuestas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de una mujer que se dedicó todo el tiempo al hogar? Su primer temor al momento de que se divorcia, además de que le tiene miedo a su pareja por todos los actos de violencia, pues es el hecho de que se quede sin comer, dónde va a vivir, cómo va a cuidar a su hijo. Ahora se tiene que enfrentar a una nueva situación. Además de cuidar a su hijo o a sus hijos, pues tiene que trabajar. ¿Esto qué implica? Una completa condición de desigualdad que se materializa en el sentido de que el marido, pues es, por lo regular, es una persona que tiene un trabajo bien establecido y se convierte de padre creador a padre proveedor. Lo único que hace es sábados y domingos de cada 15 días, por ejemplo, pues es dar su pensión alimenticia y ver al hijo. Ya no se ocupa ni preocupa
de llevarlo a la escuela, de educarlo. Las tareas. Las tareas, no. Él únicamente, fines de semana, yo veo a mi hijo y punto, se acabó. En cambio, la mujer se tiene que preocupar que, si antes no trabajó durante muchos años, ahora tiene que trabajar. Ahora se tiene que preocupar además de ver que su hijo vaya a la escuela, de que haga sus tareas, de que se porte bien, ir a las juntas, ir aquí, ir allá. Y además se tiene que preocupar de su nueva perspectiva de vida como mujer. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Nosotros nos tenemos que asegurar de que efectivamente se garanticen estas condiciones de igualdad a efecto de que haya una garantía de debida defensa. ¿Qué es lo común que se hace en estos casos? Pues obviamente el esposo, que es el que tiene la situación económica más favorable, pues trata de alguna manera de cerrar el círculo con la dama a efecto de poderla presionar a que ceda a sus pretensiones de una pensión muy baja, de ver al niño cuando él quiera y de involucrarse en su vida personal afectando el sano y normal desarrollo del menor. ¿Qué hacen? Pues independientemente de que aquí ya me divorcié contigo, pues ¿para qué te voy a promover un juicio civil para reclamarte X bien, por ejemplo? ¿Para qué te voy a promover una pérdida de patria potestad argumentando que tú haces esto y esto? A veces hasta sin ser cierto. Sí. Le promueve muchos juicios, ¿no? Al cabo él tiene la solvencia económica de pagar un abogado y ella no. Y eso son cuestiones que afectan precisamente las condiciones de igualdad de defensa de la mujer. Está muy interesante, pero maestro, tenemos que ir a un corte comercial otra vez. Queridos amigos, manden sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que si en este momento no están viendo en vivo este programa a las 11 de la mañana, pueden verlo a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Y bueno, pues manden sus preguntas al correo pnaj.contacto@gmail.com y con mucho gusto se las haremos llegar al juez y seguramente con mucho gusto las estaremos contestando. Regresamos en unos minutos. No dejes pasar la oportunidad de mantenerte actualizado. Inscríbete al curso CIPRED 2014, informe sobre la revisión de la situación fiscal e información adicional, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, el próximo miércoles 26 de noviembre, con una duración de 5 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Contador, ¿aún no estás certificado? En IMEFI tenemos el diplomado para la certificación del contador público. Avala tus conocimientos, tus habilidades, tus destrezas con asesoría de los expertos. Inscríbete ahora. Realiza tu pago y escríbenos a cursos@imefi.com.mx. Los viernes de 16 a 21 horas, los sábados de 9 a 14 horas, con una duración de 200 horas durante 6 meses. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita nuestra página web www.imefi.com. No dejes pasar más tiempo, inscríbete hoy mismo al curso Estudio Integral de Personas Físicas, Actividad Empresarial y RIF, impartido por la licenciada en Contaduría y especialista fiscal Marta Laura Aparicio Cuevas, este miércoles 26 de noviembre, duración 20 horas. Comunícate para mayor información al 5601-7371 y visita nuestra página web www.imefi.com. En IMEFI tenemos el diplomado de sueldos y salarios, con diversos expositores, con duración de 80 horas. El horario es de 4 a 9 de la noche. Inscríbete ahora. Realiza tu pago y escríbenos a cursos@imefi.com.mx. Aparta tu lugar. Para mayor información, llámanos al 5601-7371 y entra a nuestra página web www.imefi.com. No esperes más e inscríbete al curso CIPRED 2014, Opinión y Notas a los Estados Financieros General, conforme a las normas de información financiera aplicables, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, el próximo miércoles 3 de diciembre, con sede en IMEFI Nativitas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Y
Ya estamos de vuelta, amigos, y bueno, pues estamos hablando de los grupos vulnerables y los protocolos para la administración de justicia en estos casos. Debo decir que existen muchos grupos en situación de vulnerabilidad. Hemos hablado acerca de los adultos mayores, por supuesto de las mujeres víctimas de violencia, pero hay un grupo que particularmente se encuentra en situación de riesgo y de vulnerabilidad, que son las personas que sufren de trata de personas. Maestro, ¿qué podríamos decir acerca de la administración de justicia a este tipo de personas? Pues mira, ahorita en estos momentos el Gobierno del Distrito Federal está emprendiendo una estrategia muy efectiva precisamente por el combate de las personas víctimas de la trata de personas. Aquí lo importante es que los impartidores de justicia en las diferentes materias, civil, mercantil, penal, cuando veamos que dentro de nuestro juicio, nuestro proceso penal, se encuentran estas personas, tenemos que tomar ciertas medidas para protegerlas en primer lugar, o protegerlos, y evidentemente de esta forma poder obtener datos objetivos para poder resolver el asunto. Te pongo un ejemplo de cómo sucede esto. Muchas de las víctimas de la trata de personas pues precisamente son enganchadas para participar en estos eventos a través del hecho de que tienen un hijo con la persona que las convence de ingresar a este ambiente, y ¿qué es lo que hacen? Tienen al menor, por un lado, como una forma de engancharla. Si tú no haces todo lo que yo te digo, pues a tu hijo le va a pasar esto. ¿Qué es lo que sucede cuando se hacen estos operativos? Evidentemente las rescatan, pero lo primero que las va a detener a poder emitir alguna declaración es el hecho es que yo no puedo declarar en contra de mis captores. Porque tienen a mi hijo. Porque tienen a mi hijo. O bien, recuperan al hijo, pero ahora tienen un segundo temor. No quieren regresar a su país de origen o a su estado de origen porque ahí no tienen las mismas condiciones para poder vivir o sobrevivir, o están huyendo de algo en especial. Esto evidentemente implica un problema para el impartidor de justicia, para nosotros como jueces, o incluso para el propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no puede obtener declaraciones confiables, completas, objetivas sobre qué es lo que sucedió o no, precisamente por el temor. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues precisamente a estas personas se realizan estudios de carácter psicológico, social, para que ellas puedan identificar la problemática y puedan declarar con toda la libertad y confianza de que se les va a proteger. Y con la seguridad además de que no nada más se les va a proteger a ellas, se va a evitar que otras personas puedan ser sometidas a la misma problemática y al mismo tiempo tener pues, en la cárcel a aquellas personas que son verdaderamente responsables de la comisión de este delito. Esto implica estudios de carácter psicológico, social, implica también tomar medidas de protección para los menores hijos, en algunos casos hasta garantizarles seguridad en cuanto a trabajo, hogar, alimentación, precisamente para poder combatir esta problemática, que se puede dar pues, para mujeres en el ejercicio de la prostitución o incluso hasta para el trabajo, como en muchas ocasiones tienen a la gente encerrada para estar ejecutando labores en condiciones completamente infrahumanas, ¿no? Muy bien, y bueno, pues las autoridades toman las acciones necesarias para evitar eso y pues mantener un poco el equilibrio entre estas dos situaciones. Una situación lamentable, la trata de personas, como también lamentable puede ser el caso del grupo vulnerable de los menores, ¿no? de los niños, de las niñas, que también se encuentran en una situación de riesgo y bueno, pues ¿cómo se les protege a ellos? Las condiciones de los menores verdaderamente son alarmantes en algunos casos. Si en el caso de los adultos mayores es de preocuparse, porque es gente que por su edad, por sus enfermedades, por su condición, son víctimas de abusos, en los menores todavía es más delicado, porque todavía el adulto mayor puede en determinado momento expresar lo que siente, lo que le duele, lo que le pasó. En los menores muchas de las veces no sucede así, y muchas de las veces crecen bajo un condicionamiento de que lo que les sucede es bueno, correcto o justificado, que verdaderamente complica la protección hacia ellos, ¿no? Pongo ejemplos de menores que han sido víctimas de violaciones, de abusos sexuales desde muy pequeños, a grado tal de que crecen con la idea de que eso es lo normal, lo correcto y lo difícil al momento de que se quiere impartir justicia en esos casos es precisamente pues, poder identificar el síndrome que tienen los menores y obviamente llevar ante la justicia al responsable. Eso es tan solo un ejemplo en materia familiar. En materia penal, perdón. En materia civil, por ejemplo, llegamos a ver condiciones en las cuales los propios padres tratan de privar del patrimonio que es propiedad de los menores. Un caso muy común, los abuelos, antes de fallecer, designan como heredero al menor.
Evidentemente los padres pues se sienten agredidos por el hecho de por qué mi papá no me designa a mi heredero y sean mis hijos. Y en muchas de las ocasiones hasta los padres y los tíos coludidos buscan las estrategias legales para quitarle ese patrimonio a los menores. ¿Qué sucede? Buscan la manera de obtener licencias por supuestas enfermedades de los menores a efecto de sacar a la venta los bienes, y luego sacan a la venta los bienes y evidentemente el dinero pues ni es para una enfermedad o ni es siquiera para el beneficio propio del menor, sino es para el beneficio de los padres, ¿no? Y dejan sin patrimonio a los menores. Esto nos obliga a los juzgados a tener que identificar situaciones al respecto. ¿Qué es lo que ha hecho nuestras leyes en estos casos? Nosotros los jueces estamos obligados a que en el caso de que algún menor se aparte en un juicio civil, mercantil, familiar, a identificar si su representante legal, que evidentemente es el padre o la madre o ambos, tienen o no intereses coincidentes con ellos. Y en el primer momento que veamos que hay un interés completamente divergente, estamos obligados a darle vista al Ministerio Público y a solicitar la designación de un tutor que proteja su patrimonio, que esa es la principal situación que tenemos que ver. En el caso de la materia familiar, recordemos que la Corte acaba de emitir un criterio en el sentido de que ahora para definir la guarda y custodia o la patria potestad, la guardia y custodia de los menores, ahora tenemos que ver tanto al hombre como a la mujer en una condición de igualdad. Claro. Y eso es algo muy importante porque si antes históricamente nosotros considerábamos que siempre había una ventaja, por decirlo entre comillas, de la mujer hacia el hombre, ahora tenemos que verlo bajo una condición de igualdad, evidentemente de acuerdo al caso en concreto. Y sobre todo porque había una disposición expresa, o hay todavía una disposición expresa que en el Código Civil del Distrito Federal que dice que los menores de 12 años deben estar con la mamá, pero ya dijo la Corte que no, que debe atenderse a la situación particular del caso. Aquí yo creo que eso es lo importante, no es que el artículo se encuentre incorrecto, más redactado o que sea inconstitucional, se nos refiere a un punto de sensibilidad que el juzgador debe de tener. Ok, el menor de esa edad debe de estar con la mamá porque en las condiciones normales así debe de ser por su naturaleza, por la cercanía que tiene el hijo hacia la madre. Sin embargo, eso no es factor para que se considere el caso en concreto algunas condiciones que cambien o alteren esta situación. Eso evidentemente nos permite buscar la mayor protección al menor. El menor tiene intereses que deben ser protegidos sobre cualquier otro interés. Y eso es sobre el punto de vista que debe de partir esta protección a los menores. Una de las medidas, recuerdo, tuvimos aquí al consejero Casillas, de la creación de la nueva área de apoyo psicológico a los procesos familiares. Y bueno, de esa suerte pues, se protege en gran medida a los menores para determinar la guardia y custodia, algunas visitas y convivencias, lo cual se me hace muy acertado. Maestro, tenemos que ir a otro corte comercial. Queridos amigos, recuerden mandar sus preguntas. Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, el Twitter, @PNJ_AC, todo con mayúsculas, y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas y sus inquietudes. Regresamos en unos minutos. Descubre todo lo que hay detrás de los impuestos en Impuestos Bajo la Mira con José Padilla, todos los jueves a las 10 de la mañana y repetición a las 4 de la tarde por www.imefi.tv. Bienvenidos, buenos días. Esto es Impuestos Bajo la Mira. Comenzamos. ¿Qué esperas para inscribirte en el curso Seguridad Social, SAR, IMSS e Infonavit, impartido por el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Francisco Llanes Ledesma? El jueves 13 de noviembre, duración 10 horas, no faltes. Inscríbete al 56017371 y visita nuestra web www.imefi.com. ¿Qué esperas para llamar IMEFI? Inscríbete al curso Nóminas, Retenciones y Obligaciones Fiscales, impartido por la maestra Rosa Huepa Onofe. Inicia este miércoles 3 de diciembre. No faltes, inscríbete al 56017371 y visita nuestra web www.imefi.com. No esperes más e inscríbete al curso CIPRED 2014, Opinión y Notas a los Estados Financieros General, conforme a las normas de información financiera aplicables, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez. El próximo miércoles 3 de diciembre, con sede en IMEFI Nativitas. Para mayor información, comunícate al 56017371 y visita la web www.imefi.com.
el curso Nuevo Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones. Incluye el taller para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo e integración de comisiones mixtas. Será impartido por la licenciada en Derecho y especialista fiscal Tania González Covarrubias el próximo martes 11 de noviembre. Inscríbete al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Certifícate con nosotros en el Diplomado de Impuestos, el cual tendrá una duración de 100 horas y está dividido por 5 módulos. El objetivo es comprender de manera breve y sencilla la aplicación correcta de las diversas disposiciones fiscales, logrando con ello el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. Realiza tu pago y escríbenos a cursos@imefi.com.mx. Se impartirá los sábados de 9 a 14 horas. Los 5 módulos son: Estudio Integral de las Personas Físicas, Ley del Impuesto sobre la Renta, Personas Morales, Estudio Integral del Código Fiscal de la Federación, Casos Prácticos, Impuesto al Valor Agregado y Medios de Defensa. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Amigos, si tenemos preguntas, vamos con Daniela para que nos ayude a contestarlas. Sí, nos dicen, hola, ¿qué tan cierto es que los jueces tienen que velar por el interés superior del menor en sus sentencias? Bueno, es una gran pregunta y la respuesta es muy sencilla, señor. Sí, de hecho es cierto, tenemos que hablar por el interés superior del menor. Para esto es importante destacar algo. Cuando hay un juicio en el que está en litigio la guarda y custodia de un menor, la pensión alimenticia, la patria potestad, debemos de entender algo y eso se los digo a todo tu público. No es ningún derecho de los padres decidir si pueden o no convivir con el otro. Es derecho de los menores convivir con sus padres en estricta igualdad de condiciones. Y de ahí que los juzgadores tengamos que aplicar respetar y buscar ese más alto interés superior del menor. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Los menores son afectados del síndrome de inclinación parental porque siempre el papá o la mamá que lo tiene habla mal del otro y mira que tu papá es así, tu mamá es así, y el pobre chamaco lo tenemos pues de un lado para el otro, afectándose, pero los papás felices dándose el gusto de que pues de mi cuenta corre que no lo vea o que no la vea. Los papás lo que buscamos es precisamente el más alto interés superior del menor. ¿Cómo? Buscando una convivencia en estrictas condiciones de igualdad entre padre y madre. Y ojo, el hecho de afectar al menor con este síndrome de inclinación parental tiene sus consecuencias legales que pueden incidir precisamente en la guarda y custodia del menor. De hecho, hubo una reforma en el Código Civil del Distrito Federal en este año, me parece, en donde sí, cuando uno de los padres no permite la convivencia, entonces es violencia y entonces la consecuencia es que la guarda y custodia, que es con quien se queda el menor, pase al otro cónyuge, al otro padre. Sí, entonces contestando a la pregunta que nos formularon, estamos obligados a buscar el más alto interés del menor y no nada más en un asunto familiar, sino en cualquier asunto donde sea parte un menor. Muy bien, y hay otro grupo vulnerable que poco se habla de él, salvo ciertos entes especializados, universidades, que tiene que ver con los grupos migrantes, con las personas que son migrantes. La verdad es que es una situación también complicada porque están en un país que no es de ellos, en donde pues a veces puede resultar complicado el idioma o muchos factores que los colocan en una situación de vulnerabilidad. Sí, la cuestión de los grupos de los migrantes tiene sus peculiaridades muy especiales, ¿no? En primer lugar, nuestro país ha sido hasta ahorita, a través de las últimas reformas, un ejemplo de cómo cambiar precisamente el enfoque hacia el migrante. Actualmente podemos decir que en nuestro país hay condiciones para que, por lo menos en la impartición de justicia, se le garanticen al migrante sus condiciones de igualdad. ¿Cómo? Pues el hecho de no condicionar su derecho a solicitarle una procuración y impartición de justicia efectiva en el sentido de que no te recibo tu demanda, tu denuncia o no te recibo tu declaración si no me acreditas tu calidad migratoria. No podemos hacerlo. Cualquier persona que venga a comparecer ante un juicio como actor, demandado, testigo o perito no se le puede condicionar primero que acredite su calidad migratoria. Esto garantiza una completa accesibilidad hacia la impartición de justicia y sobre todo el hecho de que se discriminó el delito a la protección a los migrantes. Antes era un delito darles protección, alimento, etc. Ahora ya no. Sí. Que eso les garantiza el completo acceso a la impartición de justicia.
Incluso en ese sentido tocaste un punto muy importante en cuanto al lenguaje. A eso me recuerda otro grupo vulnerable interesante, que son precisamente los indígenas. Claro. No todos los indígenas tienen las mismas condiciones en relación con los demás, y evidentemente en ese sentido los juzgados estamos obligados a designarles un traductor, pero no nada más un traductor, sino una persona que conozca sus costumbres y tradiciones, y nosotros, en la medida que no se contradiga la propia Constitución, tratar de respetar sus usos y costumbres a efecto de poderles garantizar un completo acceso a la impartición de justicia. Sí, que fue lo de la famosa reforma indígena, en donde se deben reconocer los usos y costumbres, que muchas personas indígenas tienen su propia forma de administrar justicia. Siempre y cuando eso no viole la Constitución, las leyes, podría respetarse sin ningún problema. No, y aquí lo importante es de que si nosotros no identificamos a estos grupos vulnerables, pues ¿cuál es la consecuencia legal? Si esto afecta y trasciende la debida defensa de la persona, que nos invaliden todo el procedimiento y lo tengamos que reponer. Hemos escuchado muchas veces en medios de comunicación el hecho de que se instruye todo un procedimiento en contra de un indígena, el cual nunca se enteró de qué lo acusaban, le leían y él nada más decía que sí, pero no sabía qué le estaban diciendo, y peor aún no conocía ni a su juez. ¿Y qué es lo que provocó? Que se tuviera que reponer el procedimiento o que se le libere. En muchas de las ocasiones incluso detenidos de manera injustificada porque no estaban debidamente enterados. Actualmente tenemos la obligación de nombrarles un perito traductor y que conozca sus usos y costumbres. Aquí en el Distrito Federal podríamos pensar que casi no se da el supuesto, sin embargo sabemos que en la zona de Xochimilco, Tláhuac y Mipalta todavía tenemos varias comunidades en las que se habla el náhuatl, y en muchas de las ocasiones, aunque nos cueste trabajo creerlo, pero es gente que por el arraigo que tiene a sus costumbres está prácticamente aisladas de muchas situaciones que suceden y son víctimas de delitos o de demandas para quitarle su propio patrimonio. ¿Qué puede hacer una persona que se llevó un juicio y esa persona, ya hay sentencia, y es cosa juzgada, ya se agotaron las instancias, y esa persona no sabe leer y no sabe escribir? Por supuesto no es un indígena, pero es una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Puede hacerse algo? ¿Puede hacer algo esa persona? Mira, me pones un supuesto así muy radical, ¿no? Porque estamos en un supuesto que es que ya todo recurso se agotó y evidente está firme. ¿Qué es lo que te puedo decir? Evidentemente tenemos que evitar una situación así. Lo que tiene que quedarle claro al justiciable es el hecho de que tiene medios de defensa. ¿Cuáles son? El juicio de amparo. Tiene que acreditar cómo se afectó esa situación, que no fue emplazado, que lo desconoce y posiblemente existe una posibilidad de poder reponer el procedimiento. Pero yo me iría más a prever la situación que me estás comentando. Que la gente no pierda de vista que aun cuando tenga un abogado y que le diga no te preocupes, no es necesario que vayas al juzgado, no hables con el juez, yo aquí me encargo de todo. En ese sentido no le hagan caso a su abogado. Claro. Vayan a su juzgado, conozcan a su juez, acérquense al juez para que ustedes vean precisamente qué podemos hacer nosotros a efecto de informarles su situación. No nos vean como alguien ajeno. Nosotros somos personas que estamos completamente conscientes de las situaciones que se pueden dar, pero evidentemente no vamos a ir a buscar a cada justiciable a su domicilio. Acudan a nosotros para que nosotros les podamos comunicar ese tipo de situaciones y conozcan al 100% su situación particular. Pues ahí está, amigos, la apertura. Tenemos una pregunta, maestro, vamos con ella. Vamos con Daniela para que nos ayude a formularla. Sí, nos dicen: si en vida un adulto mayor fue abusado en su patrimonio por uno de sus hijos y actualmente fallecido, ¿los demás hijos pueden hacer valer tal situación? Ahí es complicado porque ya falleció, entonces él no puede hacer valer... La ventaja que tenemos es que no porque una persona haya fallecido, no necesariamente más un adulto mayor, sino cualquier persona, signifique que ya está desprotegido. En nuestro país, con muchos sistemas jurídicos del mundo, todavía se pueden ejercer ciertos derechos después de la muerte. Evidentemente no de manera directa, pero sí a través de la albacea cuando se promueve el juicio sucesorio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Digo, sin pronunciarme sobre qué abuso es en lo particular, pues se tiene que promover el juicio sucesorio, nombrar una albacea, y el albacea es el representante legal del fallecido para los efectos de la protección de su patrimonio. El albacea puede ejercer cualquier acción relativa a garantizar la protección patrimonial del fallecido, para que una vez resueltas esas problemáticas proceda a la partición de la herencia en las partes que correspondan, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho, pero primero hay que promover el juicio sucesorio para que el albacea sea quien defienda
todos los derechos patrimoniales del fallecido. Maestro, estamos por terminar, pero no podemos irnos sin hablar de el lenguaje incluyente que se debe utilizar en todos los actos, no solo del Poder Judicial, sino de todos los ámbitos de gobierno. El lenguaje incluyente es algo muy importante. Como hace rato lo comentábamos, ya no nada más es porque la ley diga todos somos iguales. Tenemos que materializarlo. Y una forma de sensibilizar y sensibilizarnos de que todos somos iguales es el uso de un lenguaje incluyente. ¿Qué es esto? Un lenguaje que permita a todos hacernos sentir que somos iguales y que somos considerados. Ahora ya tenemos que decir buenos días a todas y a todos, incluye hombres y mujeres. Tengo que utilizar un lenguaje respetuoso. ¿Qué decíamos antes? Cieguitos, negritos, morenitos, enanitos. No es eso. Todo el nombre correcto para respetarlos y que se les incluya es discapacitado orgánico, discapacitado visual, gente de tez oscura, gente de estatura baja. Ese tipo de lenguaje incluyente es el que nos va a ayudar a sensibilizarnos sobre cómo debemos dirigirnos a la gente para que la gente no se sienta aislada, sino que se sienta verdaderamente respetada e incluida dentro de nuestro núcleo social. Recordemos que la óptica de ver a los grupos vulnerables actualmente no es que son vulnerables porque quieren, son vulnerables porque el Estado, la sociedad, no cumplió con su deber moral de crear condiciones de igualdad entre todos. Esa es la nueva óptica que tenemos que considerar. Bastante complicada en algunos casos, pero súper necesaria en todos los casos, porque no podemos entender una actuación de gobierno sin esta idea de ser incluyentes con todos y de ser equitativos con todos. Bastante complicado, pero bueno, pues no por eso se debe hacer. Yo he visto cómo muchos juzgadores poco a poco van tomando cartas en el asunto, tienen más apertura ante el justiciable, están con las puertas abiertas, lo cual debo decir que mucho tiempo no pasaba. El juez estaba inalcanzable y no era posible platicar con él. Ahora yo he visto las cosas diferentes. Sí, afortunadamente con toda la serie de reformas que se han dado y con la orientación que ha tenido nuestro actual presidente, creo que la mayoría de los jueces estamos sensibilizados a eso, ¿no? Que no somos gente ajena a la sociedad, sino somos parte de la sociedad y que por tanto debemos de garantizar la inmediación entre justiciable y nosotros para que tengan la confianza, seguridad y transparencia con la que estamos conduciéndonos. Muy bien, y bueno, finalmente, ¿qué podríamos decirle a la ciudadanía que nos está viendo, a todas aquellas personas que muy posiblemente tengan un proceso judicial y que advierten una situación de vulnerabilidad? ¿Qué les podemos decir a ellos que están, como lo decía hace rato, ávidos de justicia y que están preocupados por esa situación que los deja un poco en desventaja frente a los demás? Mira, lo primero que yo quisiera transmitirles es el hecho de que debemos de quitarnos ya de nuestra mente la idea de que los juzgadores somos ajenos. Debe la gente ser consciente de que ahora los juzgadores tenemos una óptica diferente para impartir justicia. Ahorita lo que necesitamos es que ellos se acerquen a nosotros para que nosotros podamos inmediar de manera directa y conozcan el asunto. Nosotros ya estamos obligados a tener un lenguaje incluyente, de fácil acceso. Ya no vamos a llegar, y perdón que lo diga de esta forma, echarles un rollo de lo que dice la ley sin que nadie lo entienda. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, accesible, para comunicar adecuadamente el mensaje al justiciable, que es por qué le damos o no la razón y qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Que se acerquen al juez en el asunto que tengan para que puedan sensibilizarse de este asunto y puedan ver cómo nosotros tratamos de actuar de manera transparente para que lo entiendan. Esa precisamente es una de las cuestiones que yo más les recomendaría. Repito, no se trata de que desconfíen de su abogado, se trata de que confíen en el sistema, como a través del contacto directo que ellos tengan con nosotros, independientemente del que tengan con su abogado defensor. Y bueno, lo que hemos visto es que la oralidad ha sido un medio eficaz para acercar al justiciable precisamente a la justicia y hay una forma más directa, ¿no? De tal suerte que se le explica y se vive la justicia. Sí, una de las grandes ventajas que tienen estos procedimientos, ¿sabes? Y lo estamos viviendo actualmente los jueces orales que somos designados, es el hecho de que ya nosotros tenemos contacto directo con el justiciable. Antes teníamos la problemática de que al único que veíamos era el abogado. Pero ahora ya tenemos a la persona enfrente, le podemos preguntar, le podemos decir, a ver, ¿entendió lo que estoy resolviendo? ¿Ya sabe por qué dije esto? ¿Alguna duda? Pregunte. Estamos obligados a utilizar un lenguaje accesible hacia ellos, nos están viendo trabajar.
Y la ventaja de la oralidad es que por su transparencia permite que el justiciable recupere su confianza en el sistema de administración de justicia, sobre todo que identifique cuál es el problema. El juez que no está preparado o su abogado que no está preparado. Y evidentemente con esa objetividad poderse dar cuenta pues si le dieron la razón porque efectivamente la tiene o no se la dieron porque hubo una defensa deficiente o porque el juzgador se equivocó. Así de simple y clara tiene que ser las cosas. Muy bien, maestro, le agradezco infinitamente la presencia el día de hoy. No, gracias por la invitación y repito mi agradecimiento al Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muy bien, le mandamos un saludo, por supuesto, a la maestra Ángela Quiroga, del Instituto de Estudios Judiciales del Distrito Federal. Y bueno, me están diciendo que hay unas preguntas ahí en el chat. Ya no nos es posible comentarlas, pero nos daremos un tiempo para dar la respuesta en el Facebook. Síganos ahí y con mucho gusto estaremos dando la respuesta. Queridos amigos, se ha terminado este programa. Les recuerdo que las repeticiones a las 5 y a las 9 de la noche, todos los jueves a las 11 de la mañana en vivo, Hablemos Derecho. Y recuerden que si tienen algún problema legal y son una persona en situación de vulnerabilidad, acérquense al Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Nosotros los apoyamos. A veces tenemos tanto trabajo que los tenemos que poner un poco en lista de espera, pero eventualmente les vamos a ayudar y bueno, con todo el gusto del mundo. Nos vemos, que tengan un excelente día.